Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Patricio Chávez, y también a uno de los miembros de la Asamblea Nacional que también pertenece a esta comisión, Mariana Yumbay, acerca del proceso de fiscalización que se llevará a cabo durante una de las sesiones del Pleno de este viernes 13 de diciembre, acerca del proceso o del acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Escucharemos cuáles serán o cuáles han sido los avances que ha tenido la comisión en cuanto a este proceso de fiscalización. Básicamente, y los más importantes son dos. La inconstitucionalidad, puesto que no se cumplió con lo que manda el artículo, la Constitución, el artículo 418 y el 419. Esta firma tenía que ser revisada por la Asamblea Nacional de acuerdo a cómo manda la ley y la Constitución. Eso como primero. Y lo segundo, la ilegalidad de la firma, porque el artículo 290 manda que cualquier crédito que adquiera el Ecuador tiene que ser para inversión y no para cargo de deuda externa, para pago de deuda externa. En este sentido, y además el otro punto, que si bien recordamos, nuevamente las relaciones con el Fondo Monetario Internacional comenzaron a partir del gobierno, nuevamente comenzaron a partir del gobierno de Moreno y de Lasso. Recuerde que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se pagó hasta el último centavo las obligaciones que se tenía con el Fondo Monetario Internacional. A raíz del gobierno de Moreno y de Lasso se comienzan nuevamente los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, pero la gran diferencia de esta última firma es que se cede soberanía económica porque se ponen condicionamientos para recibir los dineros. No nos olvidemos que este préstamo es de 4.000 millones que serán entregados a lo largo de 4 años. Ya se han recibido los primeros 1.000 millones, entiendo que en este mes se está evaluando, o el Fondo Monetario está evaluando para entregar los siguientes 500 millones de dólares. Pero esto bajo condiciones que fueron aceptadas justamente en el punto 6 y 7 de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en que prácticamente perdemos la soberanía y la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, porque ahí hay condicionamientos en cuanto a que le exigen flexibilidad laboral. Incluso, por ejemplo, se solicita que se alarguen los años de jubilación, entre otros que son gravísimos y que van en contra de nuestra Constitución. Es por esto que consideramos, no consideramos, sino que está claramente demostrado a lo largo del informe que este proceso o esta firma carece de dos cosas: de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Dentro de estas observaciones, tal vez ustedes vieron la posibilidad de que se inicie o se soliciten juicios políticos de algunas autoridades. Por supuesto, o sea, está más claro que el agua. Al tener un vicio de inconstitucionalidad y en la resolución, recuerde usted la RL 2023-2025-039 de la Asamblea Nacional, en que solicita al ministro de Economía y Finanzas que proceda justamente a contar con la revisión y la aprobación de la Asamblea Nacional como manda la Constitución. Él no lo ha hecho hasta la fecha, y eso pues es motivo de un juicio político hacia el señor ministro de Economía y Finanzas. Perfecto. También si en el caso, digamos, de que ya se analice por parte del Pleno este proceso de fiscalización y se obtengan los votos necesarios, ¿qué es lo que procedería? ¿Se exhortaría al gobierno para que se abstenga a seguir recibiendo cada uno de estos abonos del Fondo Monetario? Pues por supuesto, no nos olvidemos que este informe es un informe declaratorio. El Ejecutivo tendrá toda la potestad de continuar haciendo lo que ha estado haciendo hasta el momento con los primeros fondos, que es utilizarlos en pago de deuda externa y no en inversión. Eso significa que con el informe de la Asamblea, las autoridades responsables por la ejecución de estos fondos serán responsables hoy día y mañana por sus actos.
Perfecto. ¿El día de hoy sí se va a llevar a cabo este proceso de fiscalización por parte del Pleno o se prevé que tal vez se postergue? Esperemos que el día de mañana, entendemos que hay una agenda muy apretada, tenemos 2 plenos, entiendo que el punto nuestro está al último y esperemos que se lo alcance y si no, pues la próxima semana estará dentro de la agenda, tomando en cuenta que es un punto muy importante para el pueblo ecuatoriano. Bueno, efectivamente, de acuerdo al artículo 418 y 19 de la Constitución de la República, estos acuerdos tienen que venir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional, como la primera función del Estado y de acuerdo a sus competencias, apruebe dicho acuerdo. Situación que no se cumplió, al contrario, sin el pronunciamiento de la Asamblea Nacional se suscribió y entró en vigencia, de manera que se vulneró, diríamos, derechos constitucionales. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos encontrado a lo largo del proceso de fiscalización? De acuerdo al artículo 290 de la Constitución de la República, punto 5, establece que el Estado puede endeudarse, efectivamente, pero ese endeudamiento y esos recursos económicos, consecuencia del endeudamiento, tienen que ser utilizados en inversión, en infraestructura, y resulta de todas las comparecencias que recibimos durante el proceso de fiscalización, ninguno de los ministros y las autoridades de alto rango de este gobierno manifestaron en qué se va a invertir esos recursos. Al contrario, todos sabemos que parte de esos fondos desafortunadamente fueron utilizados para pagar deudas, una deuda externa que no correspondía. Entonces, flagrantemente se termina violentando la norma constitucional mientras nosotros estamos sufriendo las peores consecuencias por la misma situación de los apagones, que tranquilamente una parte de ese préstamo podría haber sido utilizado para construir una infraestructura y resolver definitivamente toda esta crisis energética, entre otros. Lo otro también, vimos el contenido de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desafortunadamente ahí se termina violentando la soberanía del Ecuador y la libre determinación. La soberanía implica que somos nosotros soberanos y que nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones sobre nuestro destino, sobre nuestro bienestar, nuestro desarrollo y todo lo demás, pero resulta que en el acuerdo se termina imponiendo algunas medidas económicas que al final y al cabo van a terminar asfixiando. Por ejemplo, se habla de la revisión de normas laborales. O sea, la flexibilización laboral está en ese acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de este crédito se termine interviniendo en cuestiones netamente nuestras y que al final, si es que se procede con aquello, se terminaría violentando los derechos que hemos alcanzado como resultado de largos años de lucha? También se habla de la intervención en el IES, la reducción del Estado. Ustedes conocen que desde los distintos espacios, ¿qué es lo que ha dicho? Que el Estado está bastante obeso y precisamente eso es lo que contemplan en este acuerdo, reducir el tamaño del Estado, debilitar todo lo que es el área social o el frente social, esto es salud, educación, entre otros. Entonces, eso termina, como digo, afectando al principio de la soberanía, que es un patrimonio nuestro, que dice la norma constitucional y que debería suscribirse cualquier acuerdo en el marco de este respeto. Asambleísta, en los años anteriores, durante el gobierno de Lasso, por ejemplo, o de Moreno, también se firmaron algunos acuerdos con el Fondo Monetario. También se realizó este mismo proceso en donde no pasó primeramente por la Asamblea Nacional, sino primero se firmó. ¿También ocurrió lo mismo durante esos gobiernos? Precisamente, usted lo ha dicho, una gran verdad, hay varios acuerdos con el Fondo Monetario que han sido suscritos y desafortunadamente se han vulnerado estos derechos constitucionales, estos principios que deberían haber sido observados, pero no por ello vamos a seguir nosotros como la primera función del Estado, dejar de pronunciarnos, dejar de fiscalizar, pues a nosotros nos corresponde
corresponde precisamente esa tarea, vigilar si nuestro Estado ecuatoriano, si nuestro gobierno se está endeudando, exigir respuesta. Primero, ¿cómo se hacen? ¿Cuáles son los contenidos del acuerdo? Respeten el artículo 418 y 419, que es remitir a la Asamblea Nacional, y esta Asamblea tiene que pronunciarse, aprobar dicho acuerdo. Y posterior, inviertan, como dice la norma constitucional, invertir en infraestructura, y resulta que durante los gobiernos anteriores se han endeudado enormemente y no hay una infraestructura o alguna obra monumental que digamos esto contribuye a resolver las grandes problemáticas que estamos atravesando. Asambleísta, dentro de estas observaciones, tal vez se ha realizado un pedido de juicio político al ministro de Economía o a otras autoridades. Está planteado efectivamente el juicio político al ministro de Economía y Finanzas, precisamente porque ha irrespetado, ha incumplido con la resolución del Pleno de la Asamblea, que ahí no es de nosotros, sino del Pleno de la Asamblea, que dice que ese acuerdo con el Fondo Monetario tiene que venir acá a la Asamblea para su pronunciamiento correspondiente. Situación que no se cumplió de manera que por el incumplimiento a esta resolución y obviamente a principios y disposiciones constitucionales se llama a juicio político, es lo que se está planteando. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos el pronunciamiento del asambleísta y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Patricio Chávez, acerca del proceso de fiscalización que será tratado dentro de una de las sesiones del Pleno del Legislativo en cuanto a este acuerdo que mantiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Escuchábamos el pronunciamiento del presidente de esta comisión acerca de cuáles han sido las observaciones que ha detallado la comisión una vez que ha recibido las comparecencias de diferentes autoridades, señalando que una de estas observaciones se ha anunciado un proceso o se ha anunciado la inconstitucionalidad de este acuerdo, ya que tenía que haber sido tratado primeramente por la Asamblea Nacional y no firmado por el Ejecutivo. Así que, por lo tanto, esta es una de las observaciones que han detallado, aparte también del pronunciamiento de la asambleísta Mariana Yumbay, quien señaló que también se procederá o se preverá el proceso de juicio político en contra del ministro de Economía. Esto en cuanto a su falta también de comparecencias y también de información acerca de lo que implicaría este acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.